¿Qué tal, amigos de Diario? Bienvenidos a esta sección donde presentamos libros y hoy traemos Ser mujer, un libro de una ginecóloga y obstetra, una de las ginecólogas y obstetras más aclamadas del panorama español. Es especialista en oncología ginecológica y en patología mamaria. Ella ha escrito esta maravilla, Ser mujer, que abarca, pues te diría, todos los ciclos de la mujer desde el vientre de la madre hasta la posmenopausia, algo que vamos a hablar, porque yo ese término no lo conocía, se lo he dicho a ella antes, pero bueno, antes de meternos en materia, la voy a presentar. Ella es Alexandra Enríquez, bienvenida a Es Muchas Diario. gracias Alba, ¿Cómo gracias. estás? Bien, la verdad que es un placer venir y poder hablar de temas de la mujer que muchas veces son muy desconocidos o desmontar mitos también, que hay Totalmente. bastantes. Pues sobre eso también vamos a hablar. Primero que te tengo que preguntar es, ¿de dónde surge o en qué momento dices, este libro necesita que la gente, que la mujer lo conozca y lo lea? Yo realmente, fíjate, cuando me contactó Espasa, la Ujú. editorial Espasa, para escribir un libro, me preguntó si podría hacer un libro sobre menopausia. Ajá. Y dije, hombre, digo, menopausia, pues yo creo que mejor sobre cáncer de mama, que soy especialista en gineonco, y si quieres menopausia te puedo hablar de la menopausia oncológica. Y me dice, no, Ujú. de cáncer de mama solo no, vamos a ver. Entonces acordamos que yo hablaría de menopausia, cáncer de mama, y luego abarcaría un poco toda la edad fértil de la mujer, que es un poco Ajá. lo que hice, ovario poliquístico, premenstrual Exacto. y la endometriosis, los famosos dolores con la Total. menstruación. Entonces este libro realmente lo que yo intenté es transmitir a la mujer desde todas las etapas de la vida Ujú. lo que tendría que tener en cuenta o en qué tendría que tener un poquito más de atención, determinados signos o síntomas que no son normales. Y es un poco como un regalo de toda mi experiencia profesional para las mujeres, para que se encuentren en ese libro. ¿Qué tema de todos los que abordas te ha costado más? Bueno, a ver, quizás te podría decir que como soy especialista en cáncer de mama, Ujú. el que más he disfrutado escribiendo quizás es el de cáncer de mama. Ujú. Y el que me haya costado más, quizás puede ser el de menopausia. O sea, la menopausia que yo normalmente trato es una menopausia Oncológica. oncológica. Son los peores síntomas de la mujer, los peores sofocos, la peor sequedad vaginal que incomoda porque no puedes mantener relaciones, Ujú. el aumento de la hipertensión, el aumento de la resistencia a la insulina y derivado de todos los tratamientos que encima van a aumentar la inflamación y van a aumentar todos los problemas. Entonces, realmente quizás el de menopausia fue el que más Ajá. tiempo he tenido que dedicar. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Y sobre la menstruación, yo que ahora mismo estoy en ello, porque yo todavía la menopausia no la conozco, pero la conoceré, esperemos. Bueno, al Porque final a todos nos que llega, tiene que ¿no? llegar, claro, si no llega es porque algo malo ha pasado. Pero sobre el capítulo de la menstruación me llama mucho la atención que hablas de los calambres, de los dolores, esos famosos dolores que tenemos que con una aspirina, con un paracetamol, ya está, con Sí, un anticonceptivo que te manda el ginecólogo se acabó, pero tú dices, no son normales. no son normales. El dolor menstrual no es normal. Es decir, puedes sentir una pequeña incomodidad, una pequeña inflamación, Ujú. pero no dolor que te incomode o que altere tu calidad de vida. O tu día a día, como hay mujeres que tienen que quedarse en casa porque no pueden ir a Sí, sí, que trabajar. no te puedes Entonces, levantar de la cama, realmente literal. nosotros tenemos que pensar qué es la menstruación. La menstruación al final es un proceso de inflamación aguda. Vale. Es una inflamación aguda porque se tiene que descamar la mucosa que está dentro del útero, que es el endometrio. Entonces, si nosotros necesitamos esa inflamación aguda, si persiste durante mucho tiempo o se cronifica y aumentan unos factores que sean prostaglandinas proinflamatorias, que son unas Ujú. sustancias inflamatorias normales, pero cuando se cronifican o se secretan en demasiado, entonces pueden aumentar el dolor. El dolor viene provocado por las contracciones más fuertes que va a presentar ese útero, porque tiene una de dos, o que expulsar mayor cantidad de sangre o porque esas sustancias inflamatorias Ajá. están un poquito sobrelevadas. Entonces, ¿realmente qué es el dolor menstrual? Probablemente un terreno inflamado en esa mujer. Pero, por ejemplo, si nos duele mucho más, puede ser que el cuerpo nos esté diciendo, oye, Es un aviso. claro, tienes que mirártelo porque igual tienes otro problema mayor. Es un aviso, porque también puede pasar que tengamos una endometriosis, porque la endometriosis no siempre figura en los ovarios y no siempre podemos Ajá. verla con una ecografía. La endometriosis puede estar a nivel del miometrio de la capa muscular del útero, puede implantarse en el intestino, en determinados tejidos. Realmente podemos tener una base de endometriosis con un Ajá. dolor importante en esas niñas, esas jóvenes que vienen constantemente a urgencias por dolor que hay que inyectar
tratamientos intravenosos por ese dolor que incapacita tanto, realmente tenemos que valorar si tiene una endometriosis debajo, porque eso ya puede aumentar los problemas, puede aumentar luego aumento de lo que también llamamos citoquinas. Proinflamatorias son sustancias inflamatorias y consecuentemente adherencias, que luego las adherencias pueden generar que un útero tenga poca movilidad y aumente ese dolor. También ese dolor puede venir por el ovario poliquístico, por el síndrome del ovario Normalmente poliquístico. el ovario poliquístico no suele doler, duele la endometriosis. Normalmente el síntoma princeps de la endometriosis es el dolor. Y el síntoma princeps, por decirlo de alguna manera, o los síntomas más importantes del ovario poliquístico, según los criterios que tenemos de Rotterdam, que también el mal llamado ovario poliquístico, yo le digo el mal llamado ovario poliquístico, el libro está escrito hace un año, ahora se ha cambiado a metabólico poliendocrino. Yo reclamaba ese añadido metabólico que reclamé por el aumento de la resistencia a la insulina. Realmente el ovario poliquístico o metabólico poliendocrino es el que va a tener 3 síntomas importantes, que es el exceso de andrógenos u hormonas masculinas y sobre todo uno de los síntomas más importantes es esa menstruación que no baja todos los meses, sino más tendente a 35, 40 o algún mes no te baja. Y luego la imagen a nivel de la ecografía, que es en rueda de carro, con muchos folículos alrededor, periféricos menores de 10 milímetros, que no es patognomónico, porque siempre se le había dicho que era una enfermedad ginecológica y yo siempre he reclamado que era una enfermedad metabólica. Y ahí lo tenemos. Ahora lo ha reconocido, efectivamente. ¿Cuál es, antes de pasar a todo el tema de menopausia, cuál es el mayor mito que crees que seguimos creyendo las mujeres y que no se ha desmentido aún? Bueno, es que depende, porque depende de la edad fértil. Yo diría el tema del dolor menstrual, que es uno de los problemas que realmente estamos tapando constantemente y no estamos tratando, porque tapamos con anticonceptivos, y quizás más en la menopausia. Yo creo que se está tratando la menopausia como una enfermedad y yo creo que es un error. No toda mujer debe tener un tratamiento específico, hay que valorar cómo es esa adaptación, porque no es más que un periodo de adaptación que nos va a ir avisando poco a poco y no hay que tratar siempre, hay que intentar apoyar a esa adaptación. Y yo lo que sí reclamo siempre es qué pasa con mis pacientes menopausia oncológica, que muchas veces tenemos que operar quitando los ovarios o tenemos que bloquear esas hormonas completamente. Y ellas sí que van a sufrir los peores síntomas derivados de ese déficit estrogénico. Bueno, me acabas de decir que es la menopausia, es como ese proceso de adaptación que además te hace sentir casi vieja también, como que te ajas. Mi madre me lo dice mucho. Me dice, es que me siento con muchísimo más cansada, los sofocos nocturnos son horrorosos y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero fuera los hombres, incluso a mí, me lo han llegado a decir, que a lo mejor estás como que tienes mucho calor y tal, y dicen, es que te está llegando la menopausia, y dices, a ver, tengo 20 años. De todas maneras, depende en qué sociedad estés. En la sociedad japonesa oriental es como una mujer sabia, conocedora, es como el máximo a lo que puede llegar una mujer sabia, y aquí en Europa, en Occidente, es como ya te ha llegado la menopausia, hay un error biológico aquí a los 50, tus ovarios están fallando, trátate. Y no es así. Realmente tenemos un periodo de adaptación que es la perimenopausia, cuando empiezan los primeros síntomas y esa perimenopausia es la que nos va a ir avisando. Y yo siempre le llamé al capítulo, dime cómo vives y te diré cómo va a ser tu menopausia. ¿Por qué? Porque influye mucho cómo comas, cómo te alimentes, cómo te nutras, porque no es cuestión de contar calorías, sino de valorar la nutrición que estás teniendo, los nutrientes. El ejercicio. No podemos olvidar que la mujer cerca de la menopausia necesita el ejercicio de fuerza, porque el músculo, siempre digo que el músculo es vida, es el que va a captar más rápidamente la glucosa y va a compensar esa resistencia a la insulina que ya de por sí la mujer en menopausia va a tener. Y es importante que tengamos en cuenta esa premenopausia para intentar acercarnos a tener la menor cantidad de síntomas a nivel del proceso. Y también otra de las cosas importantes, el tema emocional del que no se habla. La alimentación, el ejercicio y el tema emocional, el estrés al que estamos sometidas constantemente la mujer,
nuestra incorporación al mercado laboral, ese estrés de querer estar con la familia, con Sí, el con todo, trabajo, en llegar a todos todo. lados, al final, Ujú. eso paga facturas y entonces puede aumentar todos los síntomas derivados también de la menopausia. ¿Cómo paliaríamos un poquito esos efectos? O sea, hay que mantener una buena alimentación, me has dicho. Ese estrés al final tienes que llevar una vida más relajada, pero muchas veces dices, ¿cómo lo hago, no? Entonces, supongo que también pues, hay que buscar ayuda psicológica y ir dejando la carga hacia un lado, entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno, o sea, yo soy la primera que puedo estar estresada. Salgo de quirófano Sí. hace poco, entonces cada uno yo creo que tiene que adaptar su estrés y siempre compensarlo pues con ejercicio, respirar, porque es que cuando tenemos tiempo para respirar Ya, tranquilamente, es decir, vamos corriendo a todos sitios, no sabemos ni respirar, tenemos respiraciones más agitadas y tenemos que estar tranquilas, es decir, no hay que anticiparse a los problemas. Cuando pensamos en el futuro, generamos ansiedad. Cuando pensamos en el pasado, generamos depresión. Entonces, lo que yo siempre digo, y es lo que digo en la última página, hay que vivir el presente. Vive el presente y ya veremos qué ajá. pasará mañana, pero no te anticipes porque tienes que convivir con una ansiedad que no es necesaria. Y es lo que nosotros en esta sociedad, yo cada vez veo muchos problemas derivados de ansiedad, depresiones, Sí, etcétera. ¿Qué mujer totalmente. con cáncer no está deprimida? Si las estadísticas dicen que un 35-40% de mujeres que tienen un cáncer van a estar deprimidas, van a pasar por una depresión. Claro, ahí vamos, porque tú has metido el término menopausia oncológica, que yo tengo que decirte que no lo conocía, igual que otros muchos que vienen en el libro y que tampoco conocía y que creo que son muy importantes y es importante saberlo. Las mujeres, te lo he comentado antes, yo creo que no nos informamos. Decimos, bueno, ya está, si duele porque duele y si no porque es que a lo mejor he hecho un mal movimiento y a lo mejor no, a lo mejor viene de otra parte, pero la menopausia oncológica, ¿qué es? Porque ¿en qué se diferencia de la menopausia? Mira, se diferencia bastante, porque realmente la menopausia siempre Ujú. va a tener un periodo de anticipación, de avisarte la perimenopausia que aumentar un poco pues, la cantidad de sangre, aumentar un poquito más pues, los sofocos, también Ujú. podemos tener esos meses en los cuales no te baja la regla y empiezan los síntomas a ir paulatinamente. Eso es una adaptación, tenemos tiempo para Vale. adaptarnos. Una menopausia oncológica es, te diagnosticamos un tumor. Si es hormonodependiente, que en su mayoría, por ejemplo, el cáncer de mama, una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, el 70-80% son hormonodependientes, es Vale. decir, la mayoría de los tumores, el endometrio, el ovario, etcétera, hay una hormonodependencia detrás. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer para tratar es bloquear esa actividad hormonal, esa Hormonal. actividad estrogénica. Entonces, en esa mujer no solamente vamos a tener una disminución de esos estrógenos, Ajá. que la menopausia normal vamos a ir adaptándonos, sino que vamos a tener una inflamación provocada por todos los tratamientos oncológicos, sean quimioterapia, hormonoterapia o todos los tratamientos oncológicos que vamos a utilizar. Va a haber una alteración de la microbiota. Poco se habla de la microbiota. La Ajá. microbiota es muy importante en el metabolismo de los estrógenos también. Una disbiosis intestinal. Vamos a tener una disfunción en la mitocondria. La quimioterapia y otros tratamientos van a bloquear la mitocondria y lo que van a provocar es que vamos a encontrarnos más fatigadas, menos energía, porque la mitocondria es el gran laboratorio energético del Ujú. organismo, de la célula. Esa disfunción mitocondrial va a aumentar el estrés oxidativo, un aumento de radicales libres. Y encima vamos a comprometer o vamos a tener una disminución del sistema inmunológico. Entonces, son 4 factores sumados a ese déficit estrogénico. Y encima, de manera brusca, de hoy para Para mañana. mañana. Yo me acuerdo que en mi podcast de Hoy Tengo Gine entrevisté, mi primera entrevista fue a Marta Marse. Es una chica joven que con 26 años tuvo un cáncer de ovario. Guau. Se tuvo que someter a una operación y cuando yo le pregunté cuándo empezó a notar los síntomas de la menopausia, me dijo, es que yo la primera noche que pasé en el hospital sentí el primer sofoco y digo, ¿pero esto qué es? Entonces, esa mujer, esa chica que estaba tan desprotegida, terminó convirtiéndose en una nutricionista oncológica, una de las más reconocidas a nivel nacional. Guau. Es cierto que en el libro incluso utilizas ejemplos Sí, de pacientes. son reales. Sí, sí, me imagino. Pero no el nombre. No, no hay nombres, es verdad. Pero son pacientes reales y no me quiero equivocar, pero es cierto que hablabas de una chica, no sé si será ella, pero creo que no. Hablabas de una chica que era muy joven, que le había llegado la menopausia Sí. muy joven y que gracias a poder controlarla, incluso había tenido 2 hijos. Sí, 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 sí. De hecho,
En el libro pone Cristina, si me acuerdo Ajá. perfectamente, sí, sí, sí. Los nombres no son reales, lógicamente, pero sí son pacientes reales. Esa chica tuvo un tumor a los 27 años, un tumor de mama con 27 años porque era portadora de un gen hereditario que aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Era un BRCA2, BRCA2 que se dice. Vale. Entonces, claro, tuvo que someterse, era un tumor muy agresivo, tuvo que someterse a quimioterapia que ya la dejó en menopausia. Y posteriormente tuve que hacer una mastectomía, le quité las dos mamas, Las dos. la que estaba afecta por el tumor y luego la otra contralateral. ¿Por qué? Porque aumenta a lo largo de la vida, cuando tienes un gen hereditario, aumenta el riesgo un 40, 50%, hasta un 60%, un BRCA2, de el riesgo acumulativo a lo largo de la vida de tener un cáncer de mama. Y esta Es por chica, prevención, la claro, segunda. ya había tenido uno, entonces pues hacemos prevención. Cuando hay un gen hereditario, que son el 5 o 10% de los casos, Ujú. entonces hay que hacer prevención. Normalmente se recomiendan mastectomías. Y esta chica posteriormente, efectivamente, luego ha tenido una cesárea. Ajá. Ha tenido una cesárea con 40 años que yo le hice y se quedó embarazada pues, por técnicas de reproducción asistida Asistida. también. Sí, O sea que pero... realmente Y se luego le hemos puede tenido que luego quitar los hacer una ovarios. vida normal, vamos a decir, pero que se puede hacer una vida. Se puede hacer una vida. Pero tratándolo siempre, pues. Por profesionales, Ajá. yo siempre digo que la mama hay que tratarse en unidades de mama, profesionales que sean especialistas en mama, que traten todos los días y que operen todos los días mama y que hay que estar bien asesorado. Claro. Vamos al término de la posmenopausia, que es un término que no conocía, no había escuchado en mi vida, pero que me ha hecho entender quizá muchas cosas. O sea, por ejemplo, que la menopausia es como algo que empieza y termina, que luego te lleva a este proceso de la posmenopausia. ¿Qué es la posmenopausia? ¿Cómo se lo podemos explicar a las personas para que digan, que yo no estoy... No Claro. sé si te ha pasado en algún momento que le has dicho a una paciente, oye, no, es que ya estás entrando en la posmenopausia, y te ha dicho, perdón. No ¿Sabes sé qué si te ha pasa? Que ocurrido. para entender qué es la posmenopausia tengo que explicar qué es la menopausia. Y la Ajá. menopausia es un momento puntual en el tiempo, ese día en el cual se cumple que has estado más, o sea, 12 meses exactamente Ajá. sin tener una menstruación. 12 Vale. meses sin menstruar, ese día en el que estás y que cumples esos 12 meses, estás en menopausia. El día después Ya no. ya entras en la posmenopausia temprana. Y luego, que son los primeros años, hasta 5 años, y luego la posmenopausia tardía. Es diferente porque la Ajá. posmenopausia temprana es donde vamos a tener la mayor cantidad de síntomas derivados por ese déficit estrogénico, incluyendo ese antes justo que era la perimenopausia tardía. Es decir, yo sé que esto es bastante lío. Tenemos la perimenopausia que nos anticipa, Ajá. la menopausia ese día que estamos esos 12 meses sin menstruar y ya entras en posmenopausia. O sea, la menopausia sería como un día. Sí, realmente es un momento ¿Es solo puntual en un el tiempo, día? un momento puntual en el tiempo, Ajá. cuando se cumplen realmente esos 12 meses sin menstruar. Claro, es que hablamos de Antes menopausia cuando estaríamos en hablamos, perimenopausia. generalizamos con la menopausia. Antes estamos en Claro. perimenopausia. Entonces, pensamos que estamos en menopausia, pero realmente lo correcto es llamar postmenopausia. Ajá. Estamos en postmenopausia porque esa menopausia, que realmente es un término, es una fecha que nosotros Ajá. ponemos. Es decir, ¿cuándo tuviste la menopausia? Normalmente vas a poner el 12 de Sí. diciembre de 2000. No, Ajá. vas a poner con 45 años, con 47 Claro, sí, años. sí. Pones una edad. Totalmente. Pero cuando cumples los 40, si la has tenido a los 47, pues cuando cumples los 48 Ajá. y cumples esos 12 meses sin menstruación, entonces estás en menopausia. Momento puntual en el día, en el momento puntual en el Cuando se tiempo, un cumplen día, esos y ya 12 al día meses. siguiente estás en posmenopausia. Y la posmenopausia también tiene síntomas. Claro, entonces, ¿dónde estaría la mayor cantidad de síntomas menopáusicos? Estarían en la perimenopausia tardía, que Ajá. esos son 2, 3 años antes del cese definitivo, nos va Sí. avisando porque vamos teniendo más meses en los cuales no tenemos esa menstruación, ya tenemos esa alteración menstrual y Ujú. ya cuando tenemos el cese definitivo es cuando esa ventana importante en el tiempo cuando vamos a tener la mayor cantidad de síntomas y es cuando realmente se tiene que instaurar los tratamientos hormonales si realmente son necesarios. Ujú. Pues yo creo, o sea, es que me acabas de abrir como un abanico de posibilidades. Digo, wow, estamos tan equivocadas porque todo el mundo dice, no, es que estoy con la menopausia. Y no estás en la menopausia, Bueno, estás en pero la perimenopausia, que es otro proceso sí. realmente. Sí, bueno, a ver, realmente tampoco vamos a confundir a las mujeres, es decir, Ajá. realmente estoy en menopausia, tampoco es incorrecto decir estoy en menopausia, Sí, porque es bueno, lo que es para como el término que generalizar. engloba. Claro. Exacto. Entonces, realmente estoy en el climaterio. Es que los médicos siempre tenemos una serie de términos que Ajá. nosotros nos entendemos. Entonces, realmente, ¿quién va a utilizar términos de perimenopausia o posmenopausia? Nosotros.
Claro, pero total. realmente estar en menopausia es correcto Bueno, pero también. realmente es como un mito, porque yo nunca pensé que es que la menopausia, como la palabra indica, es un momento puntual en el que Sí, dices, no, ahora pasamos a a otro proceso. posmenopausia. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora también del último capítulo, que es sobre el cáncer, que es tu especialidad. Y es cierto que hay como muchísima información, todo el mundo lee libros de cáncer, habla, en redes sociales se habla muchísimo, hay muchísimas webs. Yo lo que nunca he preguntado es, ¿en qué momento, cuál es el síntoma que tú dices, uy, esto no me está gustando, tengo que ir al médico? O sea, ¿cuándo vas al médico para que te digan, oye, pues Signos de alarma, por ejemplo, quieres sí, decir. exacto, signos de Hombre, alarma, perdón. tenemos que tener en cuenta, a ver, la mujer debe conocer su mama, Ujú, debe conocer su mama. Es decir, explorarte constantemente no es lo adecuado, pero debe conocer su mama. Explorarte cada X tiempo, sí. ujú. ¿Quién debe autoexplorarse la mama? Sobre todo las personas que tengan riesgo. Mujeres en menopausia a partir de los 50 años, mujeres que hayan tenido antecedentes familiares, personales, en la familia, o mujeres que tengan consumidoras de tóxicos, alcohol, tabaco, sobrepeso, Vale. etc. Mujeres con riesgo. Pero es verdad que la mujer debe de conocer su mama y explorarse. Signos de riesgo, de síntomas de riesgo o De de alarma. alarma, Ujú. tendríamos que decir cuando hay una retracción cutánea, cuando el pezón se puede invertir, cuando hay una secreción de sangre por el pezón, cuando te notas un bulto sobre Guau. todo que es duro, Sí. Ajá. consistencia dura, que se mueve poco. Cuando es consistencia más elástica, que puedes notar que es más blandito y que se mueve, normalmente puede ser un quiste y que puede molestar antes justo de la menstruación. Luego también cuando en el hueco axilar, en la axila, podemos encontrar algún bultito que se llama adenopatía. Eso también es un signo que hay que tener en cuenta. Nódulos en la axila, nódulos en la mama, sobre todo duros, pétreos, secreción sanguinolenta, retracciones de pezón, retracciones cutáneas o también otro síntoma que se habla poco es la mama roja. La mama roja puede significar dos temas importantes. Uno, que tengas una mastitis, que normalmente se Vale. debe resolver con antibióticos y es un momento puntual, un periodo, tiempo, X tiempo con Ajá. esa mama roja. O esas mamas que están rojas, más induradas, la piel de naranja, porque hay un edema superficial en la piel, y puede ser porque el tumor, porque puede haber un tumor Ujú. subyacente que ha infiltrado los vasos linfáticos que están justo debajo de la piel, que está en la dermis. Ujú. Entonces, una mama roja que no duele, que no tienes fiebre y que no responde a antibióticos, hay que valorar por un servicio especialista en patología de mama, porque puede ser lo que llamamos un carcinoma inflamatorio. Entonces, ese sería también otro signo de alarma o signo Sí, un de signo de alarma de para alarma. decir, tengo que ir al hospital, al Pero hay que médico, al conocer la ginecólogo. mama, hay que conocer, cada mujer tiene que conocer su mama, Ujú. pero no alarmarse. Nódulos de nueva aparición, acudir. Es mejor acudir que no acudir. Yo siempre digo, es mejor que ir, que te vemos, valoramos y te hacemos una Ujú. ecografía rápida y descartamos. A mí, cuando era mucho más joven, estaba en la ESO, nos dieron una charla de, pues, no, es que no recuerdo si era salud sexual, salud femenina o quizá un poco todo, pero nos dijeron que había que palparse una vez al mes, cuando te Sí, va a bajar la menstruación. sí. Eso es así. Sí, a ver, yo te diría, yo me dedico a lo que me dedico, entonces yo te Ajá. diría que la autoexploración de la mama no pasa nada por autoexplorarse, ¿vale? Ujú, Lo que pasa es que hay unas revisiones, sobre todo una revisión de la Cochrane, que es una base de datos muy importante, que dice que no me acuerdo si eran 33.000 mujeres ahora mismo que se revisó, que el autoexplorarse la mama en mujeres que no son de riesgo, como yo te contaba antes, en ujú. menopausia, antecedentes, etcétera, puede aumentar el riesgo de biopsias innecesarias. Vale, Entonces, por eso digo, ¿hay que explorarse? Sí. Cada mes, bueno, lo que consideremos oportuno. Desde luego, cada mes las mujeres que tengan riesgo. vale. Pero la mujer debe conocerse la mama, por supuesto. Yo estoy a favor de la exploración, pero es verdad que esta revisión tan grande dijo que tampoco hacía falta estar autoexplorándose constantemente. Yo sí recomendaría que a partir de los 40 años la mujer tuviera un Sí, poquito más de de conocimiento, de conocimiento. Ajá. autoexploración. Pues vamos a salirnos ahora un poco del libro y es verdad, bueno, te lo he comentado, que hay muchísima información en redes sociales de todo, o Sí. sea, ya es de todo. No sé cómo lo ves tú, no sé si te preocupa que la gente, incluso que no sabe, dé consejos, informaciones o si realmente crees que es una oportunidad. Creo que es un gran problema. O sea, yo Ujú, desde mi punto de vista he visto, de hecho, varios vídeos en Instagram
de personas que no son, ni saben, ni son especialistas en mama, que opinan del cáncer de mama. Es un error. O sea, el cáncer de mama o el cáncer o problemas ginecológicos de la mujer debería de estar limitado a las personas profesionales con conocimiento Claro. y que puedan opinar de ello con una veracidad científica. Si no, es un problema. ¿Por qué? Porque lo único que hace es confundir muchas veces. Y entonces yo tengo en mi cuenta de Instagram un montón de preguntas de mira lo que ha dicho Pepito o Manolito sobre este tema. Y entonces a mí también me vuelven loca. Claro. Me vuelven loca. Es uno de los motivos por los que yo me abrí la cuenta de Instagram, porque digo, bueno, vamos a divulgar o por lo menos hablar un poco desde una parte médica. Que, cuidado, que somos los menos, quizás de los que menos hablamos en Instagram, en los medios de las redes sociales. Sí, las redes sociales. Primero porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero quizás porque hay muchas personas que opinan constantemente de otros temas. Jorge, no sé si te podemos decir el Instagram de Alexandra Enríquez y lo ponemos ahí, ya de paso. Sí, DRA, ¿Vale? DRA.alexandra.enríquez con H. ¿Lo tienes, Jorge? Vale. Luego te lo Si paso. no, te lo ponemos y lo ponemos ahí. Mientras que terminamos, lo ponemos en pantalla. Dime si lo tienes. ¿Sí? Ese. Ah, perfecto. Ese. Bueno, se me ha escapado una cosa que, ves, que estoy tan metida en la conversación que se me ha escapado. Una Vale. pregunta. ¿Por qué relacionar el cáncer con el ángel caído? Porque realmente en el libro Sí. se relaciona. A ver, realmente yo cuando me planteé escribir el libro, dije, ¿cómo escribo un libro? Yo leo mucho tipo de libros, sobre todo mucha novela. ¿Cómo escribir un libro y que estoy hablando de ciencia? ¿Por qué? ¿Cómo hago para que la mujer se enganche y no abandone el libro a la página 25 o 50? Es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, lo novelé algo. Entonces, al principio de cada capítulo tenemos algo que realmente el principio del capítulo de Mama es Penélope, Sí. un caso real que luego pues hablé de Penélope, que era la mujer de Ulises, reina de Ítaca, etcétera, y lo comparé. Y cuando tuve que denominar un poco al cáncer, me vino a la imagen, eso fue un flash. Es decir, cuando tú te pones a escribir, buscas la inspiración, Y claro, me vino el ángel caído. Y si me pongo a pensar, digo, ¿qué similitud puede tener? Bueno, pues fue aquel ángel que en el reino de Dios intentó coger todas las fuerzas, que es un poco lo que hace el cáncer, aprovecharte de las fuerzas o del sistema inmunológico del huésped, de la persona. Y intentó hacer un golpe de estado, o sea, rebelarse para gobernar. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Pues montar sus propios vasos para que le llegue todos los nutrientes, la angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Invade todo el tejido, es agresivo y encima se aprovecha de tus nutrientes, porque con esos nutrientes va a crecer y se va a aprovechar de tus defensas. Y encima va a ocultarse y va a ponerse una piel de cordero. Entonces, por eso la similitud o la inspiración del ángel caído. Bueno, pues yo creo, Alexandra, que hemos hablado un poco de todo, Sí. de todo lo que abordas en el libro. Ya os digo que yo lo recomiendo. No sé realmente si al escribirlo pensabas en una edad, pero desde mi punto de vista creo que se puede leer pues muy fácilmente desde una persona que tiene 20 años. Yo creo que incluso recorre antes, todas las etapas. Sí, porque son todas las etapas y pues eso, todos los ciclos, y es verdad que es importante formarse. Sí. Entonces yo lo recomiendo, Ser mujer, lo tenemos en pantalla, yo lo pongo aquí también, Ser mujer de Alexandra Enríquez, y pues ha sido un placer hablar contigo, aclararme ideas que no, ya te digo que no tenía, y espero que también nuestros espectadores hayan aclarado también sus ideas. El placer ha sido mío, de verdad, Alba. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por difundir un poco también la ciencia. Exacto. Y el desconocimiento muchas veces de la salud de la mujer. Gracias. Es que no todo tiene que ser novela, ¿no? O sea, claro, pero bueno, hay además aquí, tengo que decirlo, hay apartados que ella lo ha dicho, está como un poquito novelizado, tal, te cuenta la historia de pacientes reales y también te da consejos, píldoras informativas, sí. Que es un poquito de información, además de todo lo que hablas, y consejos. Claro, o sea, eso me lo dijo Isabel González también, me dijo otra periodista,
Dijo, es una maravilla porque realmente hablas del problema, pero das soluciones. Exacto, exacto. Y eso es lo que más me ha gustado, sinceramente. Te Entonces es agradezco. un libro que está muy bien. Yo os animo a que lo compréis, a que lo leáis y a que sigáis estando informados. Un placer estar Muchas contigo, gracias. Alexandra Enríquez. Igualmente. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí.